Sí, sí, en efecto, cuando hablamos de derecho de propiedad y hablamos de régimen patrimonial dentro de un matrimonio, y obviamente podemos plantear muchos escenarios, ¿no? Y por eso es tan difícil generalizar una norma jurídica que pudiera dar respuesta a todas las situaciones, ¿no? Te pongo un ejemplo. Pensemos en un matrimonio en donde ambas personas tienen posibilidades económicas y ya entran al matrimonio con un patrimonio de lujos y de bienes y por todo el mundo, etcétera. Obviamente, a lo mejor en ese matrimonio lo que más va a importar es precisamente este tipo de capitulaciones matrimoniales y de la forma en que se va a definir el patrimonio dentro de la unión conyugal y en su momento de una disolución, ¿no? De quién se queda con qué y cómo se dividen las cosas o si todo siempre fue propiedad individual. Pero si hablamos quizás de una unión matrimonial en donde se entra no con esta riqueza patrimonial, sino con esta finalidad de ayuda mutua para formar un patrimonio en común, entonces las normas jurídicas pues obviamente tienden a dar más importancia a la protección de la satisfacción de los derechos alimentarios en caso de una disolución o una separación del vínculo matrimonial, porque quizás el patrimonio que se alcanza a formar no tiene tanta repercusión en la división, ¿no? Y lo que prima y lo que es urgente es precisamente determinar cómo es que se van a satisfacer las necesidades alimentarias de los acreedores, en este caso si hubiera hijos, o incluso de la persona que tenga menores posibilidades de recursos. Entonces, como que este tipo de situaciones, pues es lo que precisamente es necesaria una flexibilización de la norma jurídica, ¿no? Porque pues, no todos los casos son similares, pero efectivamente una cosa es definir el patrimonio o el régimen patrimonial que se entiende todos los bienes presentes, futuros y pasados. Y cuando digo bienes también debemos de agregar deudas, porque no nada más son los activos, son los pasivos y es relevante. Y sobre todo, quizá para el público que pueda estar viendo este programa, saber que para la definición de este régimen patrimonial y de capitulaciones matrimoniales, sí es muy relevante el conocimiento y sobre todo la protección de los instrumentos adecuados para que se puedan expresar. Y hablo precisamente de las escrituraciones, que se formalicen en escritura pública y especialmente de los registros, ¿no? Que conste en los registros públicos de la propiedad, porque luego es un problema muy recurrente, que a lo mejor un bien que sí es un bien en común del matrimonio, si no está registrado, pues no hay efectos, ¿no? Terceros y luego volvemos otra vez con muchos problemas, ¿no? Y bueno, estos regímenes patrimoniales, pues sí depende al 100% de la voluntad de los contrayentes, mientras que la otra protección, digamos, a los derechos elementales, esenciales de alimentos, pues son de un orden público y entonces aquí las normas jurídicas y el interés del Estado es precisamente que se proteja y que se resguarden los derechos precisamente de las partes más vulnerables, ¿no? Y hablamos eh, en orden de los acreedores alimentarios menores de edad y obviamente del contrayente que pudiera estar en condiciones de desventaja patrimonial.